Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles. El día de hoy vamos a platicar sobre una cuestión que a lo largo de los últimos años se ha suscitado en las redes sociales, en los cibermedios de inspiración católica, en los foros de Facebook, y que ha sido motivo de polémica y controversia. Y también, pues bueno, una de las banderas de batalla de del tradicionalismo católico, entendiendo el tradicionalismo católico como aquella ideologización de la tradición. No es lo mismo hablar de sana tradición que de tradicionalismo. No es lo mismo hablar de tradición viva que de tradicionalismo. Pues bien, y esto es respecto a la cuestión de la perpetuidad de la misa tridentina, o el misal, mejor dicho, de San Pío V, resultado de la reforma litúrgica del Concilio de Trento. Pero bueno, pongámonos en contexto. En la bula, el Papa San Pío V publica una bula después de haberse publicado el misal romano en aquella época, por el siglo XVI, que conoceremos con el nombre, por así decirlo, genérico de misa tridentina, que hoy muchos dentro de los ambientes en los que celebran la misa bajo esta forma siguen diciéndole así, aunque el término exacto no es misa tridentina, sino que es, por estudios históricos y por como la define la Iglesia oficialmente, forma extraordinaria del rito romano. Pues bien, en el siglo XVI, al haber editado la Iglesia por potestad de San Pío V el nuevo, en aquel entonces, misal romano, el Papa de aquella época, San Pío V, publica un documento de carácter normativo llamado Bula, con el nombre de Quo Primum Tempore, en el cual, dentro de varios puntos, entre ellos, pues bueno, el que se sigan manteniendo las tradiciones litúrgicas que tienen mayor antigüedad a 200 años, a partir de 200 años para atrás en cuanto a antigüedad. Comenta al respecto del misal, y lo voy a citar literalmente. Dice: determinamos que a este misal justamente ahora publicado por nos, o sea por nosotros, nada se le añada, quite o cambie en ningún momento, y en esta forma nos lo decretamos y nos lo ordenamos a perpetuidad, bajo pena de nuestra indignación. Cierro la cita textual de este documento jurídico, o de peso jurídico normativo en aquella época. El asunto aquí, o el punto de la cuestión, es que tomando esta cita de esta bula, en algunos ambientes del tradicionalismo, sobre todo de corte radical y a veces fundamentalista, dentro de algunos sectores en la Iglesia Católica, y me refiero a grupos minoritarios, toman esta cita de la bula de San Pío V como caballo de batalla para menosvalorar
la misa de acuerdo con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la forma ordinaria de la misa, el misal del Papa San Pablo VI, con las reformas y elementos integrados en la tercera edición típica por San Juan Pablo II. Entonces, al respecto de esto, pareciera que de esta situación surge como que una contradicción, porque aparente contradicción podemos decir, porque por una parte la bula del Papa Pío V dice esto y algunos hermanos dicen es que es normativa anterior y precede en tiempo y precede en derecho, y contra eso la Iglesia y ningún Papa, incluso ningún Papa puede hacer cambios en la liturgia. Por lo tanto, la misa como tal, la misa de siempre, es la misa de San Pío V, la misa tridentina. Y la misa, según el misal de San Pablo VI, como producto de la reforma del Vaticano II, o una de dos, o la consideran como una misa apócrifa o como una celebración de la misa adulterada, o en su defecto un grupo mayor en cuanto a cantidad, menos radical, dice que esta celebración es de segunda categoría. Insisto, los más radicales dicen que la misa, de acuerdo con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la forma ordinaria del celebrar el rito romano, es una ruptura con la tradición, la cual interpretan pues a su modo, de una manera un poco parcial, sin hacer un análisis histórico, teológico, bíblico, desde la introducción a la teología, desde la teología fundamental como tal, y desde lo que pues está también sintetizado al respecto de la tradición en la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, la constitución dogmática sobre la Sagrada Revelación. De aquí viene la pregunta y el cuestionamiento: ¿puede un papa fijar un rito para siempre, como es el caso de San Pío V? Y la respuesta es no. De hecho, al respecto de esto, la Congregación para el Culto Divino, en una carta respuesta dada a Monseñor Gaetano Bonicelli, arzobispo de Siena, el 11 de junio de 1999, estableció lo siguiente, lo cual voy a citar textualmente: sobre Ecclesia potestas circa dispensazioni sacramenti Eucaristía, o sea, la potestad de la Iglesia para la administración del sacramento de la Eucaristía, el Concilio de Trento declara expresamente, ojo, el Concilio de Trento declara, cosa que estos hermanos que defienden que toman esa cita de la bula de San Pío V, no mencionan. El Concilio de Trento dice: en la administración de los sacramentos, salvando siempre su esencia, la Iglesia siempre ha tenido potestad de establecer y cambiar cuanto ha considerado conveniente para la utilidad de aquellos que lo reciben o para la veneración de estos sacramentos, según las distintas circunstancias, tiempos y lugares. Esto lo podemos encontrar en el Dessinger, que es el compendio del magisterio de la Iglesia, en el número 1728.
Y continúa la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos respondiendo: desde el punto de vista canónico, debe decirse que cuando un papa escribe perpetuo concedemos a perpetuidad, disculpen por el latín, siempre hay que entender ese principio bajo la limitante de que hasta que se disponga otra cosa. Es propio de la autoridad soberana del romano pontífice no estar limitado por las leyes puramente eclesiásticas. Leyes puramente eclesiásticas. El Papa puede hacer cambios en normativa eclesiástica y la normativa de la disciplina litúrgica, salvaguardando lo esencial, es disciplina eclesiástica, por lo tanto sí puede cambiarla. Ni mucho menos, continúo con la respuesta de la congregación, ni mucho menos por las disposiciones de sus predecesores. Solo está vinculada a la inmutabilidad de las leyes divina y natural, así como la propia constitución de la Iglesia. De ahí que esto que dijo la congregación en el año 1999, algunos podrían argumentar, es que pues lo dijo en el 99, pero entonces está rompiendo con la tradición, está rompiendo con lo que la Iglesia ha mantenido desde la antigüedad. Otro argumento falso, porque revisando la historia, las expresiones de perpetuidad y de prohibición de modificación utilizadas por San Pío V en la bula Quo Primum Tempore, mediante la cual publicó el misal, son idénticas por una parte a las que él mismo utilizó en la bula Quod ad Nobis, cuando publicó el breviario o liturgia de las horas, ya reformado por el Concilio de Trento. Y a pesar de eso, el mismo Papa San Pío X, que estuvo rigiendo a la Iglesia ya por principios del siglo XX, y el cual los grupos que están a la defensa de la tradición citan a Pío X, lo enaltecen como el defensor de la tradición. Solamente comento eso que realizan, no lo digo en un tono ofensivo, con todo respeto a nuestros hermanos y mucho cariño y caridad. Pero sin embargo, San Pío X reformó el libro de la liturgia de las horas por medio de la bula Divino Afflatus, utilizando a su vez en las mismas expresiones consagradas de perpetuidad y prohibición que evidentemente no alcanzó, son secundarias o son parciales o tienen sus excepciones, y muestra de ello es que el Papa Pío XII, también otro papa que se caracteriza por su defensa de la tradición, modifica en su momento, ya por los años 50, el mismo breviario con la carta apostólica In Quotidianis Precibus. En cuanto a la misa de San Pío V, el Papa Pío XII históricamente está comprobado que modificó el misal en lo referente a la celebración de la Semana Santa. Y por otra parte, Juan XXIII modificó las rúbricas del breviario y del misal por medio de la carta apostólica Rubricarum Instructum, que los hermanos de estos grupos que promueven la tradición, la experiencia de la tradición y previa al Concilio Vaticano II, también citan con mucha frecuencia cuando buscan defender la cuestión del latín como lengua de la Iglesia. Para unas cosas sí se cita a Juan XXIII, pero para otras, como la cuestión de la reforma
del misal y del breviario, no la citan. ¿Por qué? Porque echa abajo el argumento de la perpetuidad, o de cómo entienden la perpetuidad y permanencia del misal, y por lo tanto que no se puede cambiar. De ahí, en consonancia con todo esto que ha dicho la Congregación para el Culto Divino y que cita a su vez el Concilio de Trento, la Sacrosanctum Concilium número 23 dice que marca como uno de los principios para la reforma litúrgica la sana tradición y el legítimo progreso. Y dice que para conservar la sana tradición y abrir con todo el camino a un legítimo progreso, cito textualmente, debe preceder siempre una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral acerca de cada una de las partes a revisar. Téngase en cuenta, además, no solo las leyes generales de la estructura y mentalidad litúrgicas, sino también la experiencia adquirida con la reforma litúrgica y con los indultos concedidos en los diversos lugares. Por último, no se introduzca innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia, y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollan, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. Tenemos que diferenciar con claridad entre la sana tradición y la tradición como tal, y el legítimo progreso y el progreso, el progresismo. La sana tradición, que es muy diferente al tradicionalismo, y el legítimo progreso, que es muy diferente al progresismo. Con esto no quiere decir que yo sea de línea progresista o que defienda la línea progresista, porque este es el otro extremo en la cuestión litúrgica. Y la Iglesia como tal, ya sea antes del Concilio Vaticano y posterior al Concilio Vaticano, en el Concilio Vaticano y posteriormente, ha defendido el principio de la sana tradición y legítimo progreso, que ha sido un principio permanente a lo largo de la historia de la Iglesia, en la liturgia, en la teología y en otras áreas de la vida eclesial, en la pastoral, y que tenemos hoy que profundizar en su comprensión, darlo a conocer a los demás, descartando y desenmascarando todo mito de corriente tradicionalista y de corriente progresista, que ambas posturas hacen daño a la sana vida de la Iglesia. Y aclaro, de posturas ideológicas, yo no me estoy refiriendo ni juzgando personas, solamente estoy haciendo un análisis de los argumentos y refutándolos a la luz de lo que la misma Iglesia dice. De ahí que cuando alguien nos cita la bula de Pío V para defender la perpetuidad de la forma extraordinaria de la misa, o inclusive de la misa tridentina, por ejemplo en grupos cismáticos como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, tenemos que contextualizar a la luz del Concilio de Trento y del Concilio Vaticano II que perpetuidad, y lo que ha dicho la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, que se debe de entender como perpetuidad hasta que se disponga otra cosa en la disciplina eclesiástica, o sea, aquello que no es propio de ley divina, de ley natural, que no afecta la esencia de la liturgia. Y
de aquí viene la pregunta, ¿cómo nosotros podemos identificar lo esencial de la liturgia? Pues lo que se ha sido mantenido a lo largo de la historia de la liturgia. Lo que como tal tiene su fundamento en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en la tradición apostólica, y distinguir la esencia, el contenido, el fondo del asunto de la forma que contiene esta esencia. Aprovecho también para comentarles que si queremos profundizar más sobre qué es la esencia de la liturgia, lo esencial de la liturgia, y qué es lo secundario, lo cambiable, lo accesorio, y también analizar, reflexionar juntos cómo esto se ha ido dando concretamente en la historia de la Iglesia y en la historia de la liturgia, aprovecho para invitarles también al curso de liturgia fundamental que daremos a partir del día 17 de agosto en esta página de Teología, Liturgia y Música. Está la publicación, la imagen, con el correo electrónico y el número telefónico para pedir mayores informes al respecto. Será un placer que juntos profundicemos en estos temas que nos ayuden a distinguir, entre otras tantas cosas que nos va a ayudar este curso, a distinguir qué es lo esencial y qué es lo secundario en la liturgia. Aparte de que nos ayudará, pues bueno, a vivir como tal, a crecer, ya que la liturgia es fuente y cumbre de la vida cristiana, por la cual recibimos la gracia para vivir la vida cristiana. Un saludo a todos. Espero que esta pequeña cápsula sea de ayuda, sea un instrumento para el acrecentamiento de tu acervo en la cuestión de la fe, y para que veamos que la liturgia que hoy tenemos en el Concilio Vaticano II no rompe con la tradición, es otro camino, otro momento del legítimo progreso en la sana tradición, y que hoy por hoy tanto la forma extraordinaria de la misa como la forma ordinaria son, cada una según su modo y condición, son dos caras de la misma moneda, manifiestan la belleza de Cristo, de su salvación, del misterio pascual como tal, y son complementarias. Por eso ambas son expresión del único rito romano. Dios les bendiga.